Mis padres le regalaron un departamento a mi hermano, a mí solo un boleto de lotería, pero cuando gané 20 millones, de repente me convertí en el hijo favorito. Recuerdo una Navidad que lo dejó todo claro. Pedro recibió una caja enorme envuelta en papel rojo brillante, con un moño dorado que parecía sacado de un anuncio. Dentro había una bicicleta nueva, con llantas negras relucientes y un timbre que sonaba fuerte cada vez que lo apretaba. Él sonrió de oreja a oreja, y mis padres lo miraron como si acabara de ganar una medalla olímpica. «Qué bonita bici», dijo mi mamá, aplaudiendo. «Para que explores el barrio, hijo», añadió mi papá, dándole una palmada en la espalda. Yo, mientras tanto, estaba sentado en el sillón viejo con un paquete pequeño en las manos. Lo abrí con cuidado y encontré un par de calcetines grises, un poco gastados, que antes habían sido de mi abuelo. «Son calentitos, Juanito», dijo mi mamá, sonriendo como si me hubiera dado un tesoro. «Pedro necesita moverse más, por eso la bici», explicó mi papá, encendiendo la radio para poner villancicos. Me puse esos calcetines esa misma tarde. Me quedaban grandes y olían a guardado, pero no dije nada. ¿Para qué? Sabía que quejarme no iba a cambiar nada. Cuando Pedro cumplió 15 años, le regalaron un celular nuevo, de esos con pantalla brillante y juegos que todos querían. 2 años después, cuando yo cumplí 15, me dieron su celular viejo. La pantalla estaba rayada, la batería duraba media hora y el botón de encendido fallaba tanto que había que apretarlo decenas de veces. «Es bueno para empezar, Juanito», dijo mi papá, como si me estuviera haciendo un favor. Pedro también tuvo clases de fútbol todos los sábados, con entrenador y torneos incluidos. Yo, en cambio, jugaba en el terreno baldío del barrio, pateando una pelota vieja entre charcos y piedras. Una vez le pedí a mi mamá si podía ir a fútbol también. «Es caro, Juanito, y Pedro ya está en el equipo», respondió, mientras pelaba papas para la cena. Nuestra casa era pequeña y sencilla, paredes blancas que se manchaban cuando llovía fuerte, un tejado que sonaba como tambor con cada gota, y una sala con un sillón café parchado, una tele que se apagaba sola y una mesa coja que necesitaba un trapo debajo para no tambalearse. Mi mamá pasaba las tardes en la cocina haciendo sopas, tortillas o tamales. Mi papá llegaba cansado de la fábrica, pero siempre encontraba fuerzas para sentarse con Pedro a ver televisión o hablar del día. En la pared de la cocina había un calendario lleno de fotos de Pedro, con su uniforme de fútbol, en su fiesta de primaria, sonriendo el día que recibió su diploma. Yo no estaba en ninguna foto. Una vez gané un concurso de dibujo en la escuela y llevé el diploma a casa, emocionado. «Qué bonito, Juanito», dijo mi mamá, y lo guardó en una caja debajo de mi cama. Ahí se quedó, olvidado. Los fines de semana, Pedro llenaba la sala con sus amigos para jugar videojuegos. Reían, gritaban, dejaban latas de refresco por todos lados. Yo me quedaba afuera, barriendo el patio o ayudando a mi papá a lavar el carro que teníamos desde antes de que yo naciera. «Eres un buen ayudante, Juanito», me decía él, pasándome una soda tibia del refrigerador. Cuando Pedro hacía algo, aunque fuera mínimo, mis padres lo celebraban como si fuera un logro histórico. «¿Qué golazo metiste hoy, hijo?», decía mi papá. «Estamos tan orgullosos de ti», agregaba mi mamá, abrazándolo. A mí, en el mejor de los casos, me daban una palmadita. El momento que más me marcó llegó cuando Pedro terminó la universidad. Estudió administración y mis padres lo trataron como si hubiera inventado la electricidad. Le organizaron una fiesta enorme en un salón del barrio, mesas largas con manteles blancos, luces de colores, un señor que hacía pollo asado y otro que ponía música a todo volumen. Fueron más de 80 personas, tíos que no veía desde mi bautizo, primos que ni sabía que tenía, vecinos que solo saludaban de lejos. Mi mamá corría de un lado a otro asegurándose de que todos tuvieran comida. «Esto es lo que pasa cuando te esfuerzas», Juanito me dijo, sirviendo refresco en vasos de plástico. Al final de la noche, cuando todos cantaban y aplaudían, mi papá subió a una silla y pidió silencio. «Queremos darle algo especial a nuestro hijo». Metió la mano al bolsillo y sacó unas llaves brillantes. Se las entregó a Pedro. Eran las llaves de un departamento de lujo en el centro de la ciudad. Ventanas del piso al techo, balcón con vista a los edificios, elevador privado y hasta un gimnasio pequeño dentro del edificio. «Te lo ganaste, hijo», dijo mi papá, abrazándolo. «Estamos tan orgullosos de ti», agregó mi mamá, con lágrimas en los ojos. Pedro levantó las llaves como si fueran un trofeo y todos aplaudieron más fuerte. Yo, desde una esquina, comía un pedazo de pastel que se me deshacía en el plato. Pensé que algún día me tocaría algo así, que si trabajaba duro, mis papás me mirarían con el mismo orgullo. Un año después terminé mi carrera en diseño gráfico. No fue fácil. Tuve que trabajar medio tiempo en una tiendita para pagar los libros y pedir prestado para comprar la computadora que necesitaba. Mis papás no me ayudaron con nada.
Tú puedes, Juanito, me decía mi mamá cada vez que le pedía apoyo. Pedro necesitó más ayuda en su momento, justificaba mi papá. Me las arreglé solo, como siempre. El día de mi graduación me puse una camisa vieja, planchada hasta el cansancio, y fui al evento con mis amigos. No invité a mi familia, sabía que no irían. Cuando les conté que había terminado la carrera, me dijeron: «Qué bueno, Juanito, estamos orgullosos». Pero no hubo fiesta, ni salón, ni pollo asado. Una semana después me invitaron a comer a una taquería cerca de casa, de esas con mesas de metal y salsa en botellas de plástico. Nos sentamos en una esquina, bajo una lámpara que parpadeaba. «Queríamos darte algo por tu graduación», dijo mi mamá, sonriendo. Me pasó un sobre blanco, pequeño y arrugado. Lo abrí pensando que tal vez era dinero para mis deudas, o algo útil. Adentro había un boleto de lotería, de esos que compras en cualquier tiendita por $1. Los números eran 05, 12, 23, 36, 47, 59. «Pensamos que sería divertido», dijo mi papá, riéndose. «A lo mejor te sacas algo grande», agregó mi mamá, dándome una palmadita en la mano. Miré el boleto, luego a ellos. No supe qué decir. «Gracias», murmuré, porque era lo que siempre decía. Lo guardé en mi chamarra y seguí comiendo mi taco. Camino a casa lo volví a sacar y lo miré bajo la luz de un poste. Un boleto de $1 contra un departamento de lujo, no era una broma, pero se sentía como si lo fuera. Cuando llegué a mi cuarto lo tiré en un cajón, junto a un cargador viejo, unas monedas y un lápiz sin punta. En ese entonces vivía en un departamento minúsculo, rentado con mi sueldo de diseñador, cama que rechinaba al moverse, estufa lenta, baño con azulejos rotos y olor a humedad. El vecino veía televisión hasta la madrugada, y las voces de los programas se colaban por la pared. No era mucho, pero era mío. Lo había pagado con mi trabajo, no con regalos. Durante semanas no pensé más en el boleto. Las probabilidades de ganar eran tan bajas como encontrar un billete en la calle un día de lluvia. Me concentré en mi vida, diseñaba anuncios para tienditas y restaurantes, comía barato con mis amigos y ahorraba lo poco que podía. Aún así, cada vez que Pedro subía fotos a WhatsApp desde su departamento, algo dentro de mí se encogía. No era solo envidia, era la sensación silenciosa de que para mis papás yo nunca valdría lo mismo. Una noche, tomando café con mi amigo Carlos, le conté lo del boleto. «Es una grosería», Juan dijo, dejando la taza en la mesa. «A Pedro le dan un departamento de lujo y a ti, un papelito que no vale nada». Me encogí de hombros. Siempre ha sido así. Pero sus palabras se me quedaron grabadas. Esa misma noche decidí alejarme un poco. Sin drama, sin peleas, dejé de ir a comer los domingos, respondí a los mensajes de mi mamá con un «estoy trabajando» y me dediqué a buscar más encargos por internet. Poco a poco junté dinero para mudarme a un lugar mejor, una casita pequeña pero decente, con cocina segura, baño limpio y vecinos tranquilos. Mis papás no se dieron cuenta, o no les importó. Pedro seguía siendo el rey, fotos con su novia Sofía en el balcón, cenas con mis padres en restaurantes caros. «Qué orgullo sentimos por nuestro pequeño», escribía mi mamá bajo las fotos. Yo no aparecía en esas imágenes. Ni en sus planes. Una noche, después de un día largo diseñando un logo para una panadería, abrí el cajón por curiosidad. Ahí estaba el boleto, arrugado, cubierto de polvo. Lo tomé, lo miré y pensé en tirarlo. Pero algo me detuvo. Tal vez aburrimiento. Tal vez un presentimiento. Saqué el celular, entré a la página de la lotería y marqué los números: 05, 12, 23, 36, 47, 59. La pantalla tardó un segundo en cargar. Luego apareció el mensaje: «Felicidades. Ganador del premio mayor, $20 millones». Parpadeé. Refresqué la página. Sentí el corazón golpearme en los oídos. «No puede ser», susurré. Pero ahí estaban los números. Claritos. El boleto en mi mano era el ganador. Esa noche no dormí. Caminé por mi casa con el boleto, como si fuera a desaparecer si lo soltaba. Lo puse en el bolsillo, luego en una caja, después otra vez en el cajón. Al amanecer, me senté en la cocina con el celular y escribí: «¿Qué hacer si ganas la lotería?». Busqué en internet «¿Qué hacer si ganabas la lotería?» y me quedé leyendo un rato, tomando notas en una servilleta como si fuera tarea de la escuela. Seguí el consejo más repetido: buscar ayuda profesional. Encontré a Laura, una mujer experta en finanzas. La llamé y me dio cita en su oficina unos días después. Cuando llegué, me senté frente a su escritorio. El lugar olía a limón y papel nuevo. Laura era bajita, de gafas grandes y voz tranquila. Le conté todo: el boleto, la diferencia de trato con Pedro,
lo que me dieron a mí y lo que le dieron a él. Ella escuchó en silencio, apuntando cosas en una libreta. Lo primero es mantenerlo en secreto, dijo, mirándome por encima de las gafas. Vamos a crear una empresa para reclamar el dinero. Así nadie sabrá que eres tú. Asentí, todavía temblando por dentro. Durante las siguientes semanas, Laura me ayudó a abrir cuentas, asegurar el dinero y calcular lo que me quedaría después de impuestos. 12 millones de dólares, listos para usar. Lo primero que hice fue pagar las deudas de la universidad. Fue como quitarme una mochila de piedras de encima. Salí del banco sintiéndome más ligero que nunca. Después dejé el trabajo extra que tenía por internet. Ya no necesitaba pasar noches en vela diseñando logos por unas monedas. Con un poco del dinero, me compré un Toyota eléctrico negro, bonito, pero discreto. Me encantaba manejarlo por la ciudad, con el aire fresco entrando por la ventana. Lo más grande vino después. Encontré una mansión en las afueras del pueblo. Tenía un patio de césped verde, piscina brillante, una habitación enorme con ventanas de piso a techo y una televisión plana que parecía de cine. La cocina tenía estufa nueva, el comedor una mesa de madera impecable y había un cuarto extra que llené de libros y una silla cómoda para leer. No le conté nada a mi familia. Mis papás pensaban que seguía en mi casita vieja, y Pedro continuaba subiendo fotos de su departamento al grupo de WhatsApp. Yo no contestaba sus mensajes, ni los de mi mamá pidiéndome que fuera a comer. El dinero no solo me dio cosas bonitas, me dio la libertad de alejarme sin sentir culpa. Todo era perfecto. Me despertaba tarde, tomaba café en el patio, veía el sol salir sobre los árboles. Trabajaba solo en proyectos que me gustaban, iba al cine con amigos, comía en buenos restaurantes y planeaba un viaje a la playa que siempre había querido hacer. Pero los secretos no duran para siempre. Una tarde, mi amigo Luis me vio manejando el Toyota cerca de mi nueva casa. ¿Ese carro es tuyo?, me escribió. Sí, ahorré un poco, le respondí, evitando detalles. No fue el único. Una semana después, una vecina del barrio viejo me vio en el supermercado. ¿Te mudaste a las afueras? ¿Qué cambio, Juanito?, dijo, con una sonrisa curiosa. Sentí que el mundo se hacía más pequeño. Y entonces llegó la llamada que temía. Era mi mamá. Hola, Juanito, dijo con esa voz suave que usaba cuando quería algo. ¿Cómo estás? Bien, respondí, seco. Oímos que te va muy bien, carro nuevo, casa nueva, qué orgullo sentimos por ti. Esa palabra orgullo me sonó rara, como si no encajara en su boca. ¿Quién les dijo?, pregunté. Pedro escuchó algo. Un amigo te vio manejando por ahí, el mundo es chico. Colgué con un nudo en el estómago. Esa misma noche, Pedro me llamó. Hermano, ¿qué pasa contigo? ¿Carro? ¿Casa? ¿Qué me escondes? Vamos por unos tacos a platicar. Le dije que estaba ocupado y corté. Pero no se detuvieron. Mi mamá empezó a mandar mensajes, ven a comer pronto, te extrañamos mucho. Pedro insistía, pásate por el departamento, tenemos que hablar. Sabían algo, pero no todo. Querían saber más. El momento clave llegó unas semanas después. Me invitaron a comer en el departamento de Pedro. No quería ir, pero algo me dijo que debía enfrentar lo que viniera. Llegué con una botella de refresco en la mano, preparado para lo peor. Mi mamá abrió la puerta y me abrazó fuerte. Juanito, qué bueno verte, dijo, como si no hubieran pasado meses sin hablar. Pedro me dio una palmada en la espalda, sonriendo demasiado. Pasa, hermano, dijo, guiándome al comedor. Mi papá estaba sentado en un sillón de cuero, mirando. La televisión me saludó con un movimiento de cabeza. Qué bueno que viniste, Juanito, dijo mi mamá. El departamento de Pedro era tan bonito como lo recordaba. Ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol, un balcón con sillas nuevas y ese olor a limpiador barato que intenta disfrazar el olor de la vida real. Nos sentamos a comer enchiladas que mi mamá había preparado. Al principio, todo fue normal. Hablaron de la boda de Pedro con Sofía y de cómo querían hacerla en un salón caro. Pedro comentó que estaba pensando en ampliar el balcón y ponerle un techo de vidrio para ver las estrellas. Mi papá habló de su trabajo en la fábrica y de cómo le dolía la espalda últimamente. Yo comía en silencio, asintiendo de vez en cuando, esperando el golpe. Y llegó. Después del postre, un flan que mi mamá había traído, ella dejó el tenedor sobre la mesa y me miró fijo. Juan, sabemos que te va muy bien, dijo, con una sonrisa rara. Sí, respondí, sin levantar la vista del plato. Pedro necesita ayuda con el departamento, siguió. Quiere hacer el balcón más grande y un estacionamiento extra. ¿Y la boda? Sofía quiere algo especial, con flores y música en vivo. Pedro asintió. Todo cuesta mucho, hermano. Pensamos que podrías ayudarnos. ¿Cuánto?, pregunté,
con voz fría. Unos 200.000 para empezar, dijo Pedro, como si fuera una cifra trivial. Somos familia, Juanito, agregó mi mamá, poniéndome la mano encima. Me reí fuerte, tan fuerte que mi papá se giró a verme desde el sillón. Familia, dije, mirándolos uno por uno. Me dieron un boleto de autobús y a él un departamento entero. Eso es familia. Nadie dijo nada por un momento. Eso fue diferente, Juanito, balbuceó mi mamá. Claro, contesté, poniéndome de pie. No voy a darles nada. Dejé el refresco sobre la mesa y caminé hacia la puerta. Espera, Juan, gritó mi mamá. No me detuve. Salí al pasillo escuchando el eco de mis pasos. Días después, mi mamá me llamó otra vez. Juanito, nos equivocamos antes, pero ahora eres nuestro hijo favorito. Siempre lo fuiste, en el fondo. Me reí en el teléfono. ¿Favorito porque tengo dinero? No, no, insistió. Estamos orgullosos de ti, de verdad. Qué bueno, contesté, y colgué. Pedro también intentó. Hermano, eres el favorito ahora. No seas malo, ayúdanos un poco. No respondí. Bloqueé sus números y los saqué del grupo familiar. Me senté en el patio de mi casa nueva con una soda fría, viendo cómo el cielo se volvía naranja. Ganar $20 millones me dio una vida que nunca imaginé. Casa bonita, coche cómodo, viajes a la playa y a las montañas. Pero lo mejor fue descubrir quiénes eran realmente mis papás y mi hermano. Favorito era una palabra hueca. No necesitaba su cariño falso. Me quedé con mi paz, mi libertad y una vida que construí solo. Ellos se quedaron con su departamento y sus palabras vacías. Yo, por fin, dejé de esperar que me vieran. Actualización. Han pasado 3 meses desde que escribí esto. Hace una semana, un primo me contó que Pedro no pudo mantener el departamento. Los gastos eran altísimos y, como no tiene trabajo fijo, se atrasó con todo. Lo vendió rápido, por mucho menos de lo que valía, y usó el dinero para pagar una boda exagerada, flores, banda en vivo, pastel de 5 pisos. Se gastó todo en una noche. Ahora está en bancarrota. Mis papás tampoco están mejor, usaron sus ahorros para ayudarlo con la boda y sus deudas. Adivinen quién apareció. Mi mamá me llamó desde un número nuevo. Juanito, necesitamos hablar. Eres nuestro hijo favorito. No contesté. Luego dejó un mensaje. Pedro vendió el departamento, la boda lo dejó sin nada y nosotros tampoco tenemos. Ayúdanos, por favor. Pedro me escribió desde el teléfono de Sofía. Hermano, la vida me pegó duro. No seas rencoroso, dame una mano. Incluso mi papá fue a mi antigua casa y dejó una nota con la vecina. Juan, somos familia. Pedro necesita salir adelante. Quemé la nota en mi patio y me tomé una soda fría. Hace 2 meses entendí que solo me querían por dinero. Esto lo confirma. Estoy feliz con mi vida, mis diseños y mi paz. Que ellos resuelvan su desastre.